Shalom, mis amados, mis queridos hermanos, les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesús. Estamos de nuevo, por la guía de nuestro buen Dios, en el culto de miércoles. Como siempre, nuestro maravilloso Dios está esperándonos con grandes bendiciones, con un momento de comunión muy especial. Por tanto, mis queridos hermanos, iniciemos este culto de hoy, del día miércoles 10 de marzo, con una oración de gratitud, para que Él sea realmente nuestro Señor. Oremos. Mas Jehová me ha sido por refugio, mi Dios por roca de mi confianza. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Amén. Nuestro Padre Dios de plena gracia y de amor, te agradecemos, Señor, por permitirnos este precioso y bendito culto. Señor, queremos que este culto sea digno de ti y que seamos fragancia agradable para ti, en cuanto para nosotros sea un momento de plenitud de tu espíritu y de tu consolación y de tu sanación y de tu fortalecimiento, Señor. Creemos firmemente que así lo harás, porque eres nuestro amado Padre, buen Dios. Por eso, Señor, te dejamos absolutamente en todo en tus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Al estar
Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es alabar a nuestro Dios. Seguimos con la lectura del texto de hoy, texto bíblico de hoy. Es Apocalipsis o Revelación, capítulo 2, desde el versículo 4 hasta el versículo 5. Son dos versículos. Apocalipsis 2, 4 y 5. Leamos juntos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres arrepentido. Amén. Vamos a hacer una oración antes de escuchar el sermón. Vamos a dejar que nuestro Dios sea el protagonista, el maestro, y que Él nos guíe totalmente. Oremos. Amantísimo Señor Dios, gracias Señor por recibir nuestra oración y alabanza, sobre todo por hacernos sentir tu rica presencia. Señor, ahora queremos oír tu palabra y aprender de ti, mi Señor. Pedimos que abras grande tu puerta de sabiduría y de visión, y en nosotros un humilde corazón. Que no haya molestia ni distracción. Protéjanos con tu ejército de los cielos para estar atentos a tu palabra. Y este siervo tuyo, Señor, utilices solamente como tu instrumento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Estamos tocando el tema de la bendición o la gracia de Emmanuel, de nuestro Dios. Nosotros fuimos renacidos por la obra y la gracia del Señor Jesús y fuimos hechos vasos para estar llenos de la gracia de Dios. Y esa estancia, esa compañía de Dios con nosotros, decimos Emmanuel. Pero como nuestra limitación de la percepción y de la cognición, muchas veces nos sentimos así. Somos ignorantes al sentimiento de esta gracia. Por eso estamos viendo cómo podemos agudizar nuestros sentidos espirituales para poder recibir, disfrutar de esta gracia y ser realmente pleno hijos de Dios. Y estamos viendo todos los cultos de miércoles con este tema. En el libro de Lucas, en el capítulo 15, se encuentran varias parábolas de Jesús. Se tratan de parábolas de pérdidas. Vemos en Lucas capítulo 15, versículos 3 a 7, donde habla entre 100 ovejas se ha perdido una oveja. Y en el versículo 8 a 10 habla entre 10 monedas de dracma se pierde una moneda. Y del versículo 11 al 31 habla de 2 hijos y uno de ellos se pierde por su tendencia hacia el libertinaje del mundo. Y común de todas estas parábolas se trata de que esta pérdida, esta fuga, trae la ruptura de la paz reinante. Se rompe la armonía cotidiana de la paz. En el Proverbio capítulo 4, versículo 23 dice así: sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nosotros realmente tenemos tantas cosas que guardar bien. Como vimos en las parábolas de Jesús, tenemos ovejas, tenemos monedas, tenemos hijos. Y esto hoy se puede traducir: salud, riqueza, honor. ¿Qué más hay? Hay tanta cosa que guardar.
Pero el versículo de Proverbios que leímos hoy nos dice que tenemos que guardar sobre todas las cosas el corazón. El corazón. En hebreo, lev. Evidentemente no se trata de corazón anatómico, sino que se trata de algo especial. Porque es el corazón donde emana la vida. Evidentemente está hablando de nuestra esencia, que habíamos perdido por el pecado y que fue recuperado por la obra y la gracia de nuestro Señor Jesús. Así es, mis queridos hermanos. Nosotros tenemos nuestra naturaleza, nuestro espíritu, nuestro hombre interior, renacido, y donde reina realmente la vida de Dios, el amor de Dios, y también llamamos la gracia Emmanuel de Dios. Y así nosotros que somos agraciados por esta bendición, conformamos bajo una cabeza que es Jesucristo y somos su cuerpo, es decir, somos una iglesia. Y a esta iglesia Dios da muchos dones, muchos talentos, a fin de que podamos fructificar. De esa manera estamos consiguiendo frutos. Tenemos los frutos ya hechos, estamos fructificando hoy en día y seguiremos produciendo frutos para Dios. Por tanto, hay muchas frutas preciosas que hay que cuidar, por supuesto, y hay que guardar. Pero entre todos estos frutos, al cual que tenemos que guardar preferentemente es nuestro corazón, nuestro espíritu renacido, nuestra substancia renacida, donde reina la gracia del amor de Dios, la gracia de Emmanuel de Dios. En ese sentido, pensando este fondo, teniendo como fondo lo que estamos hablando, vemos el texto de hoy. Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5, leemos de nuevo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz la primera obra, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Estas son las palabras que originariamente fue dada para la iglesia de Éfeso. En una iglesia, el cuerpo de Cristo, el Señor le dio esta palabra. Y para entender un poquito mejor el texto de hoy, leemos los versículos anteriores, versículos 2 y 3. Apocalipsis 2 y 3 dice así: Yo conozco tus obras y tus arduos trabajos y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Evidentemente la iglesia de Éfeso era una iglesia muy buena, una iglesia que trabajaba arduamente con paciencia. Era una iglesia que tenía capacidad de conocimiento para probar a los falsos y los mentirosos. Era una iglesia que sufría y trabajaba intensamente por el nombre de Jesucristo. Entonces es una iglesia ejemplar, es una iglesia buena, ¿no les parece? Es una iglesia modelo. Pero sin embargo, en el texto de hoy dice que esta iglesia ha perdido algo importante, algo muy fundamental. Vimos que decía: has dejado tu primer amor. Este amor, en la versión original de griego, dice ágape, el amor de ágape, el amor perfecto de Dios. Es decir, la iglesia se ha perdido o dejado su primer amor de Cristo, el amor de Cristo, el amor perfecto de Cristo. Ese amor que le hizo renacer sus corazones para ser creyentes, para ser salvos.
Ese amor de Cristo que le hace amar a Jesús y a Dios. Ese amor que hace compartir con los hermanos. Y ese amor que hace llevar el evangelio y los actos amorosos a los prójimos. Eso se ha perdido. Y Dios ordena que recupere pronto, arrepintiéndose, ese amor de Cristo. Dice la palabra: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué pasa si no hace? Si no, el Señor quitará el candelero de su lugar. Da mucho para pensar. La iglesia de Éfeso estaba perdiendo el amor de Cristo. Ese amor que le hizo renacer sus corazones. Ese amor que hizo que sea un cuerpo de Cristo. Bajo la soberanía de Jesús, que se amen entre los hermanos y también comparta con los prójimos. Era una iglesia que trabajaba duramente, arduamente, con paciencia. Estaba preparado con conocimiento de la palabra y podía distinguir quién era falso y quién era mentiroso. Y estaban dedicando intensamente en el nombre de Jesús, pero se ha perdido el amor de Cristo. Ese vaso donde se puede guardar el corazón, como dice, como vimos en el versículo de Proverbio, se perdió. Entonces, todos los esfuerzos, todas las dedicaciones de esta iglesia no ha podido evitar que el Señor le quitase su candelero. No había manera de evitar que el Señor le quite su candelero, mis queridos hermanos. Cuando revisamos las parábolas de capítulo 15 de Lucas, vimos el porqué de las pérdidas. ¿Por qué se perdió una oveja entre los 100? Era la distracción. Se distrajo por algo. Tenía que poner sus focos, su atención hacia su pastor. Pero sin embargo se distrajo. Y eso le hizo perder. La mujer que siempre cuidaba las 10 monedas, pero un momento dado se descuidó y se perdió una moneda. Un momento de descuido. ¿Por qué este hijo se ha perdido? Porque quería conocer el mundo. Le tentaba el libertinaje del mundo, la corriente del mundo. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos? Una pequeña distracción, un pequeño descuido, una pequeña caída hacia el libertinaje, la tentación del mundo, resulta la ruptura de la paz de la comunidad. Según el texto de hoy, resulta la mudanza de la bendición de Dios. La mudanza de candelero de Dios. Por supuesto, finalmente fue recuperado por el pastor, por el hijo que se arrepintió. Pero la pregunta es, mis queridos hermanos, entre nosotros, por si acaso no hay distracción que nos está sacando de nuestro foco hacia el Señor. Entre nosotros no hay descuido que hace poner al riesgo el amor de Cristo. Ese pequeño descuido hace que el amor de Cristo se ponga en riesgo. Entre nosotros, ¿acaso no hay una tendencia hacia el libertinaje y la corriente de este mundo del pecado? ¿Cómo estamos realmente, mis queridos hermanos? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra iglesia? Nuestros corazones están llenos del amor de Cristo, que hace reinar su gracia de Emmanuel. Tenemos la comunión de amor primeramente con Dios, entre nosotros, y lo distribuimos a nuestros prójimos. ¿O es que
estamos demasiado ocupados con trabajos arduos y por eso estamos perdiendo o dejando de caer de nosotros la gracia de Emmanuel de Cristo. En la palabra de proverbio vimos que tenemos que guardar lo más importante. ¿Qué es lo más importante, mis queridos hermanos? Es el amor ágape de Cristo, que nos revivió, nos salvó, nos hace seguir siendo miembro de su cuerpo. Es nuestro corazón revivido donde está el amor de Cristo. Entonces tenemos que guardar con celos, tenemos que defendernos. Este es nuestro corazón, este es nuestro hombre interno, nuestra naturaleza, donde mora Cristo, donde permanece la bendición de Emmanuel. Así es, mis queridos hermanos. Así podremos tener una verdadera comunión de amor de ágape de Cristo. Y así realmente vamos a sentir, vamos a tener esa percepción real de la gracia de Emmanuel. Le invito a leer otro versículo de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Y dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta también es una palabra dada originariamente a la iglesia de Laodicea, es decir, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y está diciendo que Jesús se encuentra en la puerta, fuera de la iglesia. Jesús, que debe ser soberano y la cabeza de la iglesia, está en la puerta, fuera de la iglesia. ¡Qué paradoja! Es algo que se puede ocurrir, mis queridos hermanos. Cuando la congregación, cuando los hermanos estamos demasiado ocupados en trabajos arduos, descuidamos, no guardamos las cosas más importantes, de repente Jesús es empujado de a poco hasta que se vaya afuera. Pero lo bueno de todo es que nuestro Señor Jesús nunca renuncia, mis queridos hermanos. Él está en la puerta y continúa llamando para que abramos la puerta. Entonces, ¿qué hay que hacer, mis queridos hermanos? Cualquiera que oyere esta voz de Jesús debe abrir inmediatamente la puerta. Entonces Jesús entrará, cenará con nosotros. En otra palabra, estará con su gracia de Emmanuel. De esta manera la iglesia recuperará su primer amor de ágape y disfrutaremos de nuevo la gracia de Emmanuel. Mis queridos hermanos, de repente estamos empujándole a Jesús hacia afuera de la puerta. De repente nos encontramos en una situación así, pero sin embargo la voz de Jesús es continua. Si oyemos su voz, oyemos sus golpes en la puerta, a esta voz tenemos que escuchar, oír y obedecer. Esta voz de Jesús no es solo para los pastores o los presbíteros o los ancianos, diáconos o líderes. No. Esta voz es para aquella persona que tiene la gracia de oír la voz del Señor. Es decir, todos los hermanos, todos los creyentes pueden escuchar. Entonces la pregunta, hermanos, ¿estamos escuchando la voz de Jesús? Jesús está diciendo: abra tu puerta, que quiero entrar a ocupar ese trono que a mí me corresponde, donde Él es el único suficiente Señor y Salvador. Quien escucha tiene que levantar y abrir la puerta. Y es el llamamiento y la vocación de Dios. ¿Y nosotros cómo estamos, señores? ¿Cómo estamos, hermanos? Por ahí vemos en muchas ocasiones que Jesús está siendo empujado para afuera y por eso nos molesta, por eso nos hace enojar.
¿Quedaremos enojados? ¿Quedaremos peleando con los hermanos? ¿O de repente esconderemos? ¿O de repente abandonaremos la iglesia? No, esa no es la manera de evitar que el Señor quite su candelero. La manera de recuperar, la manera de estar otra vez de nuevo, disfrutando del amor perfecto de Cristo y de la gracia de Emmanuel de Dios, es oír su voz, y la gente o el creyente que escucha tiene que levantar y abrir la puerta. En otra palabra, hay que aceptar y recibir a Jesús en su trono correspondiente como el único y suficiente Señor y Salvador en la iglesia y en cada creyente individual, en cada comunidad de Cristo. Y cuando haya más creyente que oiga la palabra de Dios y que abra la puerta de nuestros corazones para que Jesús pueda entrar de nuevo, entonces tendremos la riqueza de la gracia de Emmanuel. Con Él, con su amor, de nuevo podremos amarnos entre nosotros y llevar ese amor a nuestras vecindades, nuestras sociedades, donde tanta carencia hay. Así reinará la gracia de Emmanuel de Dios entre nosotros, mis queridos hermanos. Hoy la palabra nos hace pensar mucho. Somos realmente renacidos por la gracia del Señor. Somos salvos, somos hijos de Dios. Conformamos su cuerpo, pero sin embargo, de repente descuidamos un poco. De repente empujamos a Jesús para que se vaya para afuera. De repente se nos ha caído, se nos perdió la cosa más importante. Pero no importa, mis queridos hermanos. Es la oportunidad de oír su voz y pedir que Él entre en nuestra vida. Vamos a orar juntos. Amado Dios, gracias por tu preciosa palabra y por tu enseñanza. A través de tu palabra y la iluminación y la vibración del Espíritu Santo hemos comprendido que nos reviviste para un nuevo corazón, un nuevo espíritu, a fin de que pueda reinar tu amor perfecto, ese amor sagrado de Cristo, por ende también el amor sublime de Cristo y la gracia de Emmanuel. Señor, estamos aquí los renovados, revividos de corazones y conformando tu iglesia donde reina tu gran amor y la gracia de Emmanuel, y por ella muchos frutos. Sin embargo, Señor, confesamos que por nuestras distracciones, descuidos, deseos al libertinaje, tenemos momentos de perder tu primer amor. Pero, Señor, estamos oyendo tu voz, oyendo tu llamamiento en la puerta. Señor, danos valentía, poder para arrepentirnos y levantarnos y abrir esa puerta para que tú, Jesús, entre en nosotros, que te sienta en el trono que te corresponde y así de vuelta tengamos, Señor, ese perfecto reino de Emmanuel. Gracias, Señor, porque sabemos así lo harás. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Le bendigo en el nombre de Jesús. Que recuperemos las cosas más importantes que hemos perdido. Que Jesús esté sentado en el trono donde corresponde en nuestra vida. Amén. Vamos a adorar entonces a nuestro Dios con una alabanza final y luego con la oración de Jesucristo terminaremos el culto de hoy. Vamos a alabar. Nuestros corazones insaciables son
castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el alma que ha de ver, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que ha de ver, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Amén, aleluya, gloria a Dios. Oramos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.